las ideas que habíamos comentado, pues quizá no vamos a tener el tiempo suficiente como para ir de lleno a las otras, porque ya esta sería la tercera, me parece, ¿no, Iván? Que estamos conversando. Eh, Sí, doctor. Sí, esa entonces, sería la tercera. la tercera, ¿no? Sí. Entonces, este slide más o menos trata de resumir un poco lo que hemos ido conversando hasta el momento, ¿no? El primer punto que me parece que es siempre importante tener en cuenta es el espectro de investigación translacional, ¿no? Que, a ver, déjame ver si por aquí tengo la imagen, porque como no estuvieron la mayoría, creo que es buena idea mostrarles. A ver, esperen un momento. Aquí está. Entonces, lo primero que siempre me gusta compartir cuando hablamos de estadística o hablamos de investigación es justamente el hecho de que la investigación en sí misma es un medio, ¿no? O sea, es un proceso para un fin. Y ese fin en realidad es pues transformar nuestro entorno y mejorar las condiciones en diferentes aspectos, ¿no? O sea, usarlo para el bienestar de la humanidad. O sea, al final ese es el objetivo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva un tanto más filosófica, es que la investigación clínica también busca eso desde su, digamos, desde su área de conocimiento, que en este caso pues es la salud. Entonces, al final podemos igual usar un marco de referencia que vendría a ser una traslación o una transferencia de conocimiento desde la generación, como ven aquí, a un lado, la generación de evidencia que está dada pues con investigaciones, ¿no? Con hacer no sé, tu estudio observacional o hacer un ensayo clínico o hacer incluso algo sencillo como a veces hacemos revisiones de historias o encuestas o cosas así, estás generando evidencia, ¿no? Entonces, ese proceso se da pues en diferentes niveles. Y esa evidencia, eh, lo que se tiene que hacer es organizarla y sintetizarla, y para eso hay una metodología específica que son las revisiones sistemáticas, ¿no? No sé si alguno ha escuchado sobre eso, que lo que busca es justamente ordenar esa producción un tanto desmedida en la que vivimos actualmente, ¿no? Que se producen muchos artículos, mucha información eh, eh, frecuentemente. Entonces, la única forma es tratar de sintetizarla, ¿no? ¿Y para qué? Para poder usarla en guías, ¿no? En guías que pueden ser clínicas, pueden ser diagnóstico de tratamiento, pueden ser de pronóstico o pueden ser guías de tipo administrativas, ¿no? Guías de tipo, digamos, económicas, en economía de la salud, o sea, en diferentes niveles en el sistema de salud se necesita evidencia para tomar una decisión. Entonces, eso es lo que se denomina, y estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado, el concepto de medicina o de sistema de salud basado en evidencia, ¿no? Que lo que busca es usar esta información que se generó, ¿no? De diferentes formas y poder transferirla, como les decía, al sistema de salud, ¿no? Usando la evidencia, usando la expertise clínica, usando los valores y preferencias de los pacientes, para que realmente ese conocimiento llegue a aplicarse en la realidad, a transformar la realidad y en nuestro objetivo específicamente de salud, a mejorar las condiciones de salud eh, poblacionales, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero con el concepto de translación de conocimiento. Entonces, no necesariamente hay que ser investigador para participar de este proceso de translación. Ese es el otro concepto, ¿no? Porque puede que alguno de ustedes diga, pero está bien, yo no me quiero dedicar a generar evidencia, pero lo que sí todos los profesionales de la salud vamos a ser consumidores de la evidencia y vamos a tener que aprender a leerla y a entenderla. Si es que no deseamos producirla, al menos entenderla y leerla y usarla adecuadamente, porque nosotros somos los que vamos a hacer que el sistema sea, digamos, eficiente y basado en evidencia. Entonces, por donde lo vean, el estudiar medicina implica, así como saben o como deben saber anatomía, fisiología, farmacología y todas las otras, digamos, cursos de ciencias básicas y clínicas, este concepto de investigación y de bioestadística y de epidemiología es un pilar fundamental que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, por eso me gusta siempre empezar por este punto. Y el otro punto es el tema del espectro de traslación. ¿Qué quiere decir? Que esta transferencia de la generación hacia la aplicación del conocimiento
va a darse en diferentes niveles, ¿no? Entonces, este es un framework que se desarrolló en Estados Unidos, básicamente, para tratar de organizar los niveles de investigación. Y existen básicamente 4 niveles, ¿no? El primero, o hasta 5 podríamos decir si consideramos el cero, porque el cero vendría a ser todo lo que se hace en los laboratorios básicos, ¿no? En los que se usan modelos animales, modelos celulares o modelos computacionales, y eso va a ser transferido hacia los humanos. Entonces la fase uno es cuando esos conocimientos básicos que seguro han leído o escuchado en algún momento van a ser transferidos por primera vez a los humanos, ya sea una intervención nueva o un biomarcador nuevo o alguna otra metodología diagnóstica, cualquier otro proceso que se empieza a usar en humanos ha tenido que pasar por una fase cero, ¿no es cierto? Entonces, en esa fase uno lo que se hace son pruebas de conceptos, como dice aquí, o ensayos clínicos de fase uno. Y progresivamente, para hacerlo corto el tema, vamos a ir llegando hacia grupos de pacientes, hacia grupos de prácticas clínicas, o sea, hospitales, múltiples hospitales, y hacia las poblaciones en generales, ¿no? O sea, y en cada una de las fases hay específicas metodologías y tipos de diseño que se usan para poder pues desarrollarte en esa área específica. Pero como ven aquí, los límites están difusos, o sea, no es, eso se ha hecho a propósito, ¿no? En esta imagen. ¿Por qué? Porque existe un overlap, ¿no? O sea, hay como una especie de sobrelape entre las diferentes áreas de este espectro, ¿no? Y solamente para mencionarles que en todo este espectro hay cosas comunes, ¿no? Una de las cosas comunes es justamente la bioestadística y la metodología de investigación. O sea, no importa que uno sea epidemiólogo de poblaciones, ¿no? Y estés tratando de hacer pues, estudios de determinantes de la salud a nivel de todo el país, por ejemplo, igual esa persona tiene que saber bioestadística y metodología, ¿no? Lo mismo que si estás haciendo estudios en ratas o en modelos animales, esa persona debe saber estadística y debe saber metodología. Entonces, como ven, es una herramienta que tanto el que la produce, o sea, el que produce la evidencia, como el que la lee, debe saberla. Tanto el que está en T0 o el que está en T4, o T1, T2, T3, debe saberla. Entonces, es solamente para darles una idea general de por qué es importante, ¿no? Y lamentablemente en Perú no se toma mucho en cuenta, digamos, este tema se lo minimiza en las currículas de ciencias de la salud, ¿no? Especialmente en medicina. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces vamos a regresar a la otra, aquí. Lo otro que decía, este es el primer punto, ¿no? De la traslación del conocimiento y de cómo hay un espectro que va de T0 a T4. Entonces, eso nunca se olviden. Yo creo que es una de las cosas que más me abrió los ojos la primera vez que la escuché en un curso que creo que está libre ya en Coursera, de John Hopkins, de revisiones sistemáticas. Eh, Creo que si lo pueden llevar, llévenlo, es muy interesante. Lo único que está en inglés, pero es muy, muy interesante. Y el segundo punto ya les mencioné, la herramienta común vendría a ser la bioestadística, entonces por eso debemos de saberla. Y el tercer punto, que siempre me gusta resaltar igual, es que la bioestadística en sí misma emerge de una forma de pensamiento que es el pensamiento bioestadístico, y que el pensamiento bioestadístico es una forma organizada de cómo nosotros mismos, como seres racionales, exploramos nuestra realidad. Es decir, que todos, en cierta forma, tenemos una tendencia a un pensamiento bioestadístico. Por ejemplo, cada vez que tenemos que resolver un problema, entre comillas, planteamos sin darnos cuenta una hipótesis y esa hipótesis, y después juntamos información para comprobar si esa hipótesis es cierta o no, y basada en esa información tomamos una decisión, ¿no? Lo mismo cuando contamos una historia entre nosotros, ¿no? Y queremos pues dar un mensaje a la otra persona, tratamos de resumirla, de usar medidas o formas en nuestro hablar o nuestro escribir que cuenten la historia. Entonces, básicamente, esas dos formas van a ser formalizadas, ¿no? Matemáticamente, y van a pues desarrollar lo que conocemos como la metodología bioestadística, ¿no? Y que tiene dos partes. La primera parte, como les menciono aquí, es descriptiva,
¿no? Que lo que hace es básicamente decirte de manera resumida y rápida qué es lo que has observado, ¿no? Por ejemplo, una media, ¿no? Eso estoy seguro que todos han escuchado. La media, la mediana, la moda y sus medidas de dispersión, ¿no? Como la desviación estándar, el rango intercuartil, que al final son nombres que se les ha puesto, ¿no? Para describir cosas, ¿no? Para tratar de con un solo número, bueno, más su dispersión, describir pues cientos de personas que pues sería muy largo hacer la lista de las 100. Te digo la media y la desviación estándar y rápidamente te estoy transmitiendo toda esa información de manera rápida, ¿no? Entonces, esa es la descripción. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial, ¿no? Que básicamente lo que busca es tratar de crear, de hacer inferencias, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, de buscar, digamos, resolver una pregunta o tratar de usar una muestra de datos, un pequeño grupo de datos que has podido observar y tratar de generalizar hacia otros grupos de datos que no puedes acceder, pero que puede que probablemente sea similar. Entonces eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer una encuesta sobre los estudiantes de medicina, no va a ser posible pues encuestar a todos los estudiantes de medicina de todo el Perú, pero hay una forma de tratar de encontrar lo que ustedes ya han escuchado, una muestra representativa para acercarnos lo más que se pueda a la realidad. Entonces, la idea de la inferencia es justamente eso, ¿no? Usar observaciones que tenemos a la mano para poder generalizar y obtener pues data que sea útil para tomar decisiones en otros contextos en los que no tenemos esa información. Y para poder usar estas dos cosas, ¿no? Es que tenemos que entender los tipos de variables y todo eso que conversábamos, que creo que todos saben. No, no estoy seguro si alguien, déjenme ver en el chat, si pueden, alguien no se siente confiado o con, con esta lista de, no, perdón, sí, con esta lista de variables, que es una variable nominal, ordinal, continua, ¿todos tienen una idea o prefieren que lo repasemos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Si pueden contestar, chicos, participen. Lo que no sé es cómo ver el chat, no sé por qué no se activa. Ah, ya. Ah, no, 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 todavía no dicen nada. No díganme, o sea, si sienten, porque yo siento que muchas de estas cosas ya en su mayoría las han visto, las han revisado de diferente forma, lo más seguro, en sus clases de bioestadística, ¿no? ¿Todos se han llevado clases de bioestadística en la facultad o recién, en qué año están? Por ejemplo, Rodrigo, Naisa, Ángel y Sandra, ¿en qué año están ustedes ahorita? ¿Pueden escribirlo en el chat? Cuarto, doctor. Yo. Ok. O sea, tú ya llevaste bioestadística. Sofía también ya llevó. ¿Cuándo llevan bioestadística? Disculpe, no sé la currícula de. ¿En qué año llevan bioestadística? En segundo años, pero sí, en segundo y según la nueva currícula también es en segundo, pero creo que ahora se lleva bioestadística y demografía, me parece. Ah, ok. Pero entonces, como veo, solamente Anaís es la única que no ha llevado nada de bioestadística formalmente, ¿no? Porque estoy seguro que en el colegio o de repente en una academia han visto estos conceptos. O sea, no es algo nuevo. El problema está de que lo han asimilado de una forma que no deberían. Ese es el problema. O sea, todos conocemos un poco, pero si no entiendes para qué te va a servir o cómo lo aplicas de manera útil, va a ser pues un dato totalmente inerte, digamos, en tu sistema de memoria. Entonces, eso es justamente lo que no quiero. Entonces, Rodrigo menciona de que sí, esa parte está bien. Sofía, Naisa, Sandra, ah, ¿ustedes consideran que eso más o menos está claro o prefieren darle una mirada rápida? Bueno, creo que Anaísa no ha visto eso antes. ¿No? Démosle una pequeña revisada bien rápida. A ver, ¿se ve? ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Listo. Entonces, solamente, ¿por qué es importante el tipo de variable? Básicamente hay múltiples clasificaciones según el tipo de autor, según si el autor es de qué área del conocimiento específicamente, ¿no? Los que son de ciencias sociales lo clasifican de otra forma, los que son más epidemiólogos de otra forma, pero la idea
es que tengan en su mente, digamos, básicamente tres categorías grandes, sin importar la subclasificación que puede existir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eh, estas tres categorías son las que sirven para elegir tu test estadístico. La primera de ellas es la nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lista, digamos, de categorías, ¿no? Que no tienen un orden, que puede ser, por ejemplo, la religión, ¿no? Como variable. Entonces, puedes tener diferentes religiones, ninguna tiene un orden específico y eh, pues son categorías, ¿no? Que cada uno elige. Eh, otra clásica nominal vendría a ser el sexo, ¿no? Si es uno hombre o mujer. De igual forma, un tipo específica de nominal es la que se denomina dicotómica, ¿no? O sea, que solo tienes dos categorías, pero al final es una variable nominal, pero especial, ¿no? Que también se la puede llamar binaria, pero es una nominal, como les decía. El otro tipo es la ordinal, ¿no? Y esta ordinal va a ser diferente a la nominal porque, como su nombre lo dice, va a tener un orden, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, en una escala de severidad de enfermedad, ¿no? Que tienes 4 categorías, que va leve, moderado, severo y muy severo, por decirlo así. Tú puedes afirmar que existe pues un orden jerárquico entre estas categorías, ¿no es cierto? Entonces puedes darle un orden. Y es muy común en medicina tener variables ordinales, ¿no? Y por otro lado tenemos las numéricas continuas, ¿no? ¿Por qué? Porque las numéricas continuas van a ser especiales en el sentido de que van a darte una información extra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a tener un orden, ¿no? Pero van a darte también los puntos específicos entre cada una de las medidas. Por ejemplo, entre 0 y 1, ¿no? Vas a tener pues decimales entre 0 y 1 y múltiples decimales, ¿no es cierto? Entonces es una forma numérica que tiene múltiples números. Ahora, si alguien antes ha revisado este tema, se acordará que hay numéricas discretas, ¿no? Que no tienen pues decimales entre ellas, ¿no? ¿Por qué no las menciono y por qué desde la perspectiva estadística no son tan importantes? Porque las vas a asumir según el escenario como continua o como ordinal, según qué tipo de escala sea y cómo se definió esa escala. O sea, por eso no se hagan problemas con eso al final. El primer paso es cuando tienes tus datos y tienes tu lista de variables, lo que tienes que saber, y creo que se lo piden a ustedes en sus tesis también, es definir qué tipo de variable es. No porque sea pues un gusto tenerla, no tener la lista ordenada, sino es porque al final, en base a eso, vas a definir cuál es tu test estadístico. Y también vas a definir cómo describirla, ¿no? Por ejemplo, la nominal, como son categorías, lo que vas a hacer es describirla por medio de un porcentaje o por medio de un conteo, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas son mujeres, cuántas personas son hombres, y por ende lo puedes convertir en porcentaje, ¿no? El 70% son mujeres, el 30% son hombres. En ordinales puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? Puedes decir cuántas son en cada categoría, pero en este caso tienen un orden y nada más. Pero en cambio en las continuas es donde se complica la cosa, porque la forma de describirlas va a meritar matemáticas, ¿no? Porque como ya son números que tienen decimales y que pueden tener pues propiedades numéricas, tanto como adición, multiplicación y todo eso, van a poder ser, digamos, representadas con medidas de tendencia central, que son las clásicas que todos ustedes saben, la media y la mediana, las más importantes, ¿no? Y que cada una de ellas va a tener una medida que la acompaña, que es la dispersión, ¿no? Que en este caso va a depender, si es que es la media, la dispersión de la media es la desviación estándar, ¿no es cierto? Y la dispersión del rango intercuartil de la mediana es el rango intercuartil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? No sé si tengo por aquí el gráfico, déjenme ver para mostrarles eso antes de entrar a lo de... Uh, esa parte creo que sí está clara, ¿no? Porque creo que eso es lo más común, solo que es necesario que se los mencione, porque si no, no vamos a poder ir de lleno al test estadístico que quería hacer hoy. Déjenme ver si tengo por aquí... Uh, no, creo que no está la imagen. Ya, pero puedo mostrarles en esta imagen.
A ver. Entonces, ya entendimos que van a tener pues, la estadística descriptiva, estadística inferencial. En la descriptiva van a tener que definir primero cómo son sus variables, las categorías, el tipo de variable, y finalmente van a tener que describirlas adecuadamente, ¿no? Entonces, estas son las que les mencionaba, ¿no? Si es que estás definiendo el centro de tus datos, ¿no? Por eso es medida de tendencia central, tienes la media o la mediana. Y la dispersión, ¿qué vendría a ser? Eso es lo que quería explicar. No tengo la gráfica aquí ahorita, pero básicamente lo que te dice es qué tanto se alejan los datos del centro, ¿no? Por ejemplo, si tu media es de 5, ¿no? No sé, de 5 años, y tienes 20 datos, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es tratar de ver qué tanto varían esos datos de ese 5 que es tu tendencia central, ¿no? Entonces, mientras más varíen, más grande va a ser tu dispersión, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque es importante saber qué tan, digamos, amplios son los rangos de datos, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, tener una muestra con 10 personas, ¿no? En la que tienes, pues, gente que tiene 1 año, 2 años, y gente que tiene 100 años, 99 años, ¿no es cierto? Cuando van a tratar de calcular, de describir de la mejor manera, eso va a afectar, en cierto modo, porque van a hacer una media y van a salir pues que 50, 50 y tantos, pero en realidad no puede ser del todo cierta. Puede que solo tengas una persona que tiene 100, ¿no? Y te altera todo tu cálculo. Entonces, este tipo de características es importante para las variables continuas, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué variable estás usando en ese momento. Entonces, ¿tienen alguna duda con la medida de tendencia central, dispersión y tipos de variables? Creo que está claro, ¿no? No sé si pueden mencionarme si les quedó claro o tienen duda con la dispersión. Se pueden escribir en el chat para saber que se está entendiendo. ¿Me escuchan? Hola. Ya. Listo. Entonces, ¿qué? Porque esto es bien sencillo en realidad. No solamente que es como un refrescar de la memoria. Entonces, el otro punto, ya para antes de entrar a Stata, es que tienen que recordar ahora otra gran propiedad de los datos, ¿no? Esta es una propiedad que se descubrió, digamos, casi por azar, porque cuando uno va contando cosas, cuando uno va contando observaciones, por ponerlo así, y vas, digamos, en un grupo de personas, por ejemplo, ¿no? Les preguntamos una característica y luego esa característica la ponemos en una gráfica de frecuencias. Por ejemplo, imagínense que vamos a contar edad. Entonces, tenemos edades en el salón, digamos, de 100 personas. Y hay personas que van a tener 20, 25, 30, 35, cualquier número, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que voy a contar cuántas personas tienen 30 años, cuántas personas tienen 50, cuántas tienen 25, y así. Y voy generando una barra por cada una de los números o de las potenciales valores que estoy observando. Y eso lo hizo Gauss hace mucho tiempo, con diferentes tipos de datos en la observación de la naturaleza, en personas. ¿Y qué es lo que se dio cuenta? Que cuando él observaba un grupo de cosas, de seres, de lo que fuese, de manera aleatoria, y ese número era suficientemente grande, ¿no? Iba a obtener esas barras que les comento, déjenme mostrarles la figura, iban a tener una forma específica, que estoy seguro que ya lo saben, que es una forma como campana. Y por eso es que se llama la campana de Gauss, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice esta forma de campana? Déjenme ponerlo en la forma que les dije, así, ¿no? Este es el clásico ejemplo. No importa qué significa esto, pero imagínense que esta es una variable, ¿no? Que va desde 2000 hasta 4500. Entonces, yo estoy contando aquí con esta barrita cuántas personas o cuántas observaciones están en este rango, en este valor, en este valor, en este valor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
Cuando tú vas haciendo esto en una muestra aleatoria y suficientemente grande, vas a obtener esta forma. Y esta es como que la distribución perfecta. Y la denominó la distribución gaussiana, la distribución paramétrica o distribución normal o la curva de Gauss, como ustedes quieran llamarle, pero al final simplemente es un comportamiento intrínseco de las observaciones de datos. Y este descubrimiento, entre comillas, eh, es el que abrió las puertas a toda la estadística inferencial, porque usamos esta curva para casi todo. En la estadística clásica, es decir, no bayesiana, sino la clásica clásica, si no tuviésemos esta propiedad en los datos, no podríamos hacer mucho, porque es necesario para, van a ver ahorita por qué. Entonces, recuerden, cuando van contando, van a ir obteniendo, si es que totalmente es aleatorio, claro, o sea, si es que hay algún agente externo que está pues sesgando tus datos o afectando tus datos, puede que no se cumpla eso, ¿no? Pero si es que es totalmente aleatorio, deberían encontrar con un número muestral grande este comportamiento. ¿Y por qué es importante? Porque cuando es normal, hay algunas propiedades. La primera propiedad es de que tienes justo en el centro de tu curva la media, ¿no? Y esa media va a ser igual que tu mediana. ¿Por qué? Porque es simétrica a ambos lados, ¿no? ¿Qué otra cosa más es interesante? Que vas a tener debajo de la curva un porcentaje específico de los datos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo trazo una línea aquí, en la media, que también es la mediana, la mitad de los datos aquí van a ser justamente la mitad de mis observaciones. Por ejemplo, si yo observé 100 personas, justamente aquí en esta parte están las 50 personas que son la mitad y aquí las otras 50. Y así sucesivamente, ¿no? Luego ya cuando exploraron la matemática de la curva, encontraron que hay específicos porcentajes en cada segmento, ¿no? Y es clásico saber que hay pues 68.2 aquí, 95 y tanto hasta aquí, ¿no? Y luego hasta acá con tres desviaciones 99 y así sucesivamente, ¿no? Pero el concepto es que si tienes esta curva, puedes saber dónde está tu media y mediana y puedes saber el porcentaje de tus datos debajo de esa curva en cada segmento. Es fijo. ¿Y eh, por qué es importante? Porque eso lo vamos a usar para el test de hipótesis, ahorita van a ver. ¿Y qué otra cosa también sirve esta curva? Es que podemos normalizar las dispersiones. Por ejemplo, si tienes aquí la media, ¿no? Puedes tú decir que una desviación estándar, dos desviaciones estándar o tres desviaciones estándar, va a ser pues el valor exacto de qué tanto te alejas de la media. ¿Por qué? Porque todo es simétrico. Entonces, digamos que es una curva casi perfecta, ¿no? Y nos permite hacer un montón de comparaciones como van a ver ahorita. Entonces, como ya pueden ir imaginándose, después que ya saben cuáles son sus variables, ¿no? Como vamos a ver aquí, ya saben cuáles son nominales, ordinales, listo. Tienes una continua. Entonces, como ya les mencioné, lo más probable es que ya tienen la idea que hay que ver si es normal o no. Y eso es lo primero que hicimos la segunda clase, que es aprender a cómo verificar si tu dato continuo, numérico continuo o numérico en general, tiene un comportamiento paramétrico o tiene una distribución normal. Ese es el primer paso. ¿Y por qué? Porque si lo tiene, pues ya tienes un gran, digamos, punto a favor de tu análisis, porque vas a poder usar métodos más, digamos, robustos, vas a poder hacer inferencias con más fuerza, ¿no? Y probablemente puedas tener un poco más de poder estadístico. ¿Qué pasa si no lo es? ¿No? Si no lo es, tampoco es el fin del mundo, ¿no? También hay formas de tratar de aproximarte a la distribución normal. Pero al final, esta curva es como, digamos, es el centro del universo estadístico clásico, ¿no? Para todo nos queremos parecer a ella, para todo queremos o aproximarnos o usarla o generar variantes de ella. Entonces, por eso se los digo, no se olviden. ¿Y cómo se descubrió? Simplemente observando la naturaleza, simplemente observando digamos, eventos, tanto físicos como biológicos, y era una propiedad que se iba cumpliendo casi siempre, ¿no? Entonces, hasta ahí quedó claro. La distribución normal, ¿por qué es importante? Es porque tiene esas variables, estas características que te van a ayudar a generalizar. Esa es la idea, ¿no? Entonces,
¿cómo se busca o cómo se comprueba si tu histograma, perdón, si tu variable es normal o no? Pues con un histograma, ¿no? Y eso se lo puede hacer en Stata, se lo puede hacer en SPS, se lo puede hacer en Excel incluso. Y lo que hace es justamente lo que les dije, ¿no? Tu variable, que en este caso es peso al nacer, va a ser tabulada, ¿no? En barras de frecuencia por cada valor de tus observaciones, ¿no? Imagínense que esto es edad, ¿no? Como les decía, cuántas personas tienen 20, 25, 30 o acá 50, 60. Básicamente eso es lo que va a hacer el programa estadístico. Y lo que vas a buscar es ver que tenga pues una similitud a la forma clásica que ya les mostré anteriormente, ¿no? Ahora, el otro punto que nos quedó como conclusión en la última reunión es que lamentablemente esta imagen es una imagen totalmente pues teórica, ¿no? La única forma de conseguir esta imagen perfecta sería hacer una simulación computacional de números que sean totalmente armónicos, lo cual no va a pasar nunca en situaciones biológicas, ¿no? Que estamos observando en pacientes o en modelos animales. De por sí, el sistema biológico en sí es caótico, entonces va a haber un grado de error asociado a la medición que no va a permitirnos tener pues variables tan perfectas para ver una imagen así. Entonces nos tenemos que acostumbrar en nuestros datos médicos, nuestros datos de ciencias de la salud, a tener lo que se denomina distribuciones aproximadamente normales. Y con eso vamos a estar suficientemente confiados de poder asumir normalidad. Ese es otro concepto importante. En estadística inferencial vamos a asumir un montón de cosas. Por eso es que hay bastante gente que dice que existen dos tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras y la estadística. Porque al final tienes un montón de digamos, supuestos, ¿no? Supuestos o en inglés assumptions, que al final va a hacer que en base a esos supuestos se genere todo lo demás, todo tu test de hipótesis, todo tu modelo y todo. Entonces, al final, si eliges mal los supuestos, puede que todo esté mal, ¿no? Entonces, y muchas veces es posible modificarlo a propósito para que obtengas el resultado que quieras. Entonces, la única forma es que ustedes sean lo suficientemente críticos al leer un artículo para entender si ese proceso fue correcto o no. Listo, entonces, básicamente con un histograma, por ejemplo, en este lado, esto es clásica, claramente no normal, ¿no es cierto? Como ven, todos los datos a un lado, no tiene para nada la forma clásica de la campana de Gauss, entonces no, pues, se puede hablar de normalidad. Y la conclusión, déjenme llegar aquí, la conclusión que llegamos la vez pasada fue de que no es suficiente una sola, digamos, evaluación de normalidad. O sea, no es suficiente solo el histograma, sino hay otras medidas, como por ejemplo el skewness, el kurtosis, ver si la media y la mediana están cercanas o no, el número de muestra. Son esos detalles que conversamos la vez pasada, sumados incluso a potencialmente un test estadístico que se llama Shapiro-Wilk, ¿no? Y les comentaba que particularmente no me gusta usarlo porque puede pues tener muchos falsos positivos y negativos. No les recomendaría que se acostumbren a usarlo porque muchas veces les va a decir que sí es algo normal cuando no lo es, especialmente si tienen muestras pequeñas o si tienen muestras muy grandes. Los extremos matan a Shapiro-Wilk porque lo confunde, digamos, de cierta forma. Y te va a dar pues valores de P que se van a interpretar como que fuesen normales, pero no lo son. Entonces, esta es la revisión teórica. Ahora vamos a Stata, a menos que haya alguna duda. Eso no les pregunté. ¿Alguno de ustedes ha usado Stata antes de los que están ahora? ¿Alguien? ¿O nunca han usado antes Stata? ¿Me escuchan? ¿Nunca? ¿Ya Rodrigo nunca? Sí, doctor, sí se escucha. Ah, ya. ¿Alguien que sí haya usado Stata antes? Mejor ponerlo así. Para hacer así trabajos, pero solo para la universidad, ¿no? Que nos pedían, pero o sea, sin saber cómo usarlo bien, quizás una vez usé yo, pero no sé si Claro, alguno de los chicos también. genial. Bueno, suele pasar, ¿no? O sea, la cuestión está de que ahorita les he hecho solamente un repaso rápido de lo que ya vimos,
para poder recién empezar en la práctica de Stata, que es lo que quería mostrarles, ¿no? Entonces, no sé si todos tienen, no sé si les puedes pasar, Iván, la base de datos que les pasé el otro día, o si lo tendrán todos. ¿Todos tienen Stata? Mejor comparto mi Stata, creo, y lo hacemos juntos. Y si pueden ustedes abrir su Stata, eh, sería Ah, ideal también. no sé si, chicos, si tienen la base de datos de la vez pasada o la comparto de nuevo porque está en el grupo de WhatsApp, no sé si... No sé, ¿qué opinan? No escucho nada. Seguimos, si no. Bueno, entonces, con respecto a Stata, eh, más o menos, digamos, todo lo que lo que les he comentado ahorita, desde una perspectiva más conceptual, ¿no? Es justamente lo que van a tener que aplicar con un software estadístico. Es decir, todo lo que estoy seguro que la mayoría de ustedes ha hecho en bioestadística, en el curso, ¿no? En la que pues tenían que ver la fórmula, en la que tenían que dar su examen con calculadora, en la que tenían que aprender a usar esas tablas de valores extremos de la distribución T, de la distribución chi cuadrado, todas esas cosas, en cierto modo, es interesante, es importante saberlas cuando vas a tener que, pues, tú, digamos, aplicar tus modelos estadísticos a tus investigaciones y todo eso, pero no es la mejor forma de empezar a conocer la bioestadística, a mi parecer, porque te aleja del entendimiento y lo que hace, pues, es que te aprendas mecánicamente lo que tienes que hacer para pasar el examen. Entonces, digamos que todo lo que han hecho lo hace Stata en segundos, en milisegundos en realidad, sino que demoramos más en verlo, en leer las letras en que ellos lo procesen, el sistema lo procese. Entonces, lo que necesito es que ustedes entiendan el output. Output se refiere a lo que te genera Stata. Por ejemplo, ¿no? Esta es una... Ah, bueno, primero les voy a presentar, porque creo que la mayoría no ha usado antes. Bueno, Stata tiene 4 partes importantes en su interfaz, ¿no? La primera es, digamos, esta parte de aquí, de la derecha, no sé si se ve mi mouse, que está la lista de todas sus variables, ¿no? Y esta parte de aquí abajo, que cada vez que cliquen en una variable, le va a dar las características de la variable, su nombre, su etiqueta, algunas otras número de observaciones, como ven aquí. Eh, y luego en el extremo, perdón, en la mitad de la pantalla van a tener 2 áreas importantes. La primera es la zona de los comandos, donde ustedes pueden teclear y pedir, digamos, que Stata haga alguna función que ustedes deseen, que en cierto modo es una programación. Al final están programando Stata para que haga algo, no están llamando funciones que se ejecuten esas funciones. Y en este caso, en esta pantalla intermedia, es donde van a ver el output que les decía, o el producto de lo que ustedes le pidieron a Stata que ejecute. Y al lado izquierdo van a tener la lista de los comandos que van a ir usando progresivamente, lo cual al final es útil porque muchas veces puedes repetir un comando anterior que usaste previamente o algo así. Entonces, es útil. Y todo lo que se puede hacer con comandos, felizmente para muchos, también se puede hacer con menús. O sea, puedes entrar aquí en estadística y pedir en resumen y pedir un resumen de estadísticas, por ejemplo aquí, ¿no? Lo cual lo puedo hacer directamente con una palabra escrita aquí, ¿no? A mí me gusta más usar los comandos porque es mucho más rápido. ¿Y por qué? Porque esa es la última característica que quiero mostrarles de Stata, es que tiene como un blog de notas. No sé si alguno ha usado alguna vez un blog de notas. Entonces, en ese blog de notas, lo que ustedes pueden hacer es apuntar lo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer ahorita, no sé, estadística descriptiva, ¿no? Estadística descriptiva. Entonces le ponen un asterisco, como han visto ahí al inicio, y se vuelve verde. Quiere decir que es un comentario. Y luego, por ejemplo, vamos a copiar el comando que es summarize, ¿no? Y automáticamente me sale summarize. Vendría a ser el comando que es lo mismo que ir aquí y poner estadística, sumarios o resumen y resumen de estadísticas, ¿no? Solamente que automáticamente con una palabra
estoy llamando a esa función. Por eso es que es mucho más rápido, ¿no? Ahora, el problema está cómo te aprendes esos números, esas letras, esos nombres. Pues con repetición, les voy a dar algunos básicos hoy día de hoy, pero eh, cuando ustedes necesiten saber algún comando específicamente, vayan a internet, en Google literalmente, y pueden poner el nombre del test que estén buscando o la tarea que estén buscando y les va a salir el nombre del comando. Cuando ya tienen el nombre, lo que pueden hacer es simplemente poner help y pones summarize. Por ejemplo, vamos a ver qué características me explica Stata sobre el summarize. Y te bota aquí, digamos, un PDF, un documento con la descripción, con algunas otras opciones o características de cómo se usa, ejemplos de cómo se usa el comando. O sea, básicamente lo que me gusta es de que simplemente sabiendo el nombre puedes aprender a usar el comando y al final se convierte pues en un sistema de autoaprendizaje para cada uno, ¿no? O sea, no es posible pues saber todos los comandos, pero es posible anotar los que más vamos a usar para tenerlos a la mano, ¿no? Esto mismo lo pueden hacer en un Word, no hay problema si no les gusta usar este do file que se ve tanto extraño. El mensaje es anoten los comandos que vamos a ver hoy, ténganlos a la mano y ustedes practíquenlo después con la base que les he pasado, porque si no, va a ser por las puras el que estén mirando el proceso si es que no lo hacen, ¿no? Entonces, el primer punto que les decía, vamos a hacer los pasos que habíamos quedado. El primer punto es ver cuáles son variables nominales, cuáles son ordinales y cuáles son continuas, ¿no? Entonces, para ver eso, podemos entrar aquí en este Data Editor o podemos simplemente escribir edit y te genera esta pantalla que es como un Excel, es como una especie de hoja de Excel, en la que tienes en cada columna una variable y en cada fila una observación, que en este caso es un paciente, ¿no? Entonces, eh, obviamente está un poco como que extraño porque los nombres los he puesto yo de un estudio que estábamos haciendo aquí en el centro, pero yo les voy a decir qué significa. Bueno, estos dos se entienden, ¿no? Sexo y edad. Pero los de aquí, ustedes cuando estén haciendo su investigación van a saber porque ustedes lo han recolectado, ¿no? Pero en este caso les voy a ir diciendo yo. Entonces, sexo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de variable vendría a ser? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se escucha. ¿Qué variable creen que es? Podrían escribirlo según nuestra clasificación que dijimos hace un momento de los tres grandes grupos. Claro, es nominal, ¿no es cierto? Entonces, es la clásica nominal binaria, ¿no? O dicotómica. Entonces, ¿cómo van a ustedes describir las variables binarias o dicotómicas o nominales en general? Dijimos que con porcentajes y con conteos, ¿no? Saber cuántas observaciones tengo en cada una de las categorías. Entonces, eso lo van a hacer con un comando que se llama tabulate. Tabulate. Y luego ponen el nombre de la variable, que en este caso está codificada como sex. Entonces presionan eso y les genera pues automáticamente los que les decía, el conteo, ¿no? De cuántas hay y el porcentaje, que al final es lo que busca, es lo que queremos para representarlo en nuestro artículo o en nuestra tesis o en lo que fuese. Entonces tenemos que de la categoría 1, que en este caso son mujeres, y en 0 que son hombres, pero eso ya depende de tu base, ¿no? Yo le he categorizado así, pero puede ser al revés. La cuestión es que cada uno sepa qué significa tus códigos, ¿no? Tus categorías, pero nos dice que hay 31 hombres y 8 mujeres, ¿no? Y eso es igual, el 31 es igual al 80, casi 80%, el otro al 20%. Entonces, así de sencillo, ese es con términos, con términos de tipo nominales, ¿no? O variables de tipo nominales. El otro gran ejemplo es edad, ¿no? Edad, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de variable vendría a ser? ¿Me pueden escribir ahí en el chat? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se escucha. Claro, en ese caso es cuantitativa.
No sería cualitativa. Cualitativa Ah, serían sí. las nominales Sí, sí, u sí. ordinales. Ajá. Es una cuantitativa de razón Cuantitativa. o simplemente una cuantitativa continua, ¿no? Entonces, cuando tienen cuantitativas, como regla general, van a tener que usar una medida de tendencia central, ¿no? Como les decía. Entonces, así como tabulate es para ver nominales u ordinales, contarlas y ver sus porcentajes, para eh, cuantitativas en general, numéricas en general, va a ser summarize, ¿no? Que es como un resumen, como les decía. Entonces, nuevamente es la misma estructura, ponen el nombre del comando y luego la variable que quieren que se aplique ese comando. En este caso nos dice que hay 39 observaciones, que su media es 37 casi, que su distribución estándar es 13.7 y te da el rango, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que les dije? Era eh, saber si es que esta variable es o no normal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que era importante definir si es que es o no. ¿Por qué? Porque nos va a permitir pues decidir qué tipo de test vamos a usar, qué tipo de medida de tendencia central vamos a usar para reportar esa variable. Y por eso es muy, muy importante este paso, ¿no? Entonces, el comando para hacer eso es simplemente histogram, que es histograma en inglés, y ponen la variable y les va a generar el gráfico clásico, creo que todavía no lo genera, el gráfico clásico eh, de las barras según el grupo de edad, ¿no? Como les decía, de 20, 30, 40, 50 y así. Entonces, ¿qué opinan de esta variable? Tiene la forma clásica de una campana. ¿Qué opinan? Claro, es completamente asimétrica, ¿no es cierto? ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque al final tenemos datos que están más hacia la derecha. Aunque parece que es al revés, recuerden que lo que estamos haciendo es como un espejo, ¿no? Entonces, tiene una desviación hacia la derecha. Y una forma de poder evaluar eso es justamente unos datos extra, que ahorita vamos a ver en el Summarize, pero siempre en histograma prefiero agregarle perdón, el normal, que vendría a generarte una simulación de la curva para ver cómo se presenta. Entonces le pueden agregar esta parte en el comando, esta palabra que te llama una función extra, que es normal, y le pueden agregar frecuencia. Listo. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que como vemos ahora, dice aquí frecuencia. Ahora es lo que les decía, es el conteo. Hay 2, 4, 6, 8, 10 personas. Eso significa ahora en este eje. Y este eje es el mismo, es cuántas personas hay, pero ahora te genera esta simulación de la curva normal, ¿no? Que obviamente vemos que está pues asimétrica. Entonces, no podremos ni siquiera decir que es, digamos, aproximadamente normal, ¿no? Ahora, los otros datos que quería darles era cuando ustedes hacen summarize, pueden usar detail y lo que hace es, como su nombre lo dice, darte más detalles, ¿no? Y estos detalles incluyen no solo lo que ya tenías, que era esta la observación, teníamos, como ven aquí, una observación, teníamos la media, la división estándar, el rango. Aquí en realidad te está dando muchos más datos, ¿no? Por ejemplo, los percentiles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos tus datos se lo dividen en 100 partes y te va diciendo cuál es el valor que está en este porcentaje de datos, ¿no? Y la mediana la van a encontrar aquí, ¿no? Que en este caso es 34. Y el rango intercuartil, que es la forma de reportar la mediana, la dispersión de la mediana, vendría a ser simplemente la resta del 75%, ¿no? Del percentil 75 menos el percentil 25.
o sea, 43 menos 28, y eso vendría a ser el rango intercuartil, ¿no? Ahora, el otro par que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Era la media y la desviación estándar. Ahora, ¿cuándo se usa una u otra? Pues definitivamente asociada al concepto de normalidad, ¿no? Si es que es normal, o simétrica o paramétrica, deben reportar usando la media y la desviación estándar. Y si no lo es, como en este caso, se debe de reportar usando la mediana y su intervalo intercuartil, ¿no? Así que esa sería, digamos, el resumen de lo que hicimos la vez pasada. No sé si tienen alguna duda con ese punto. No, ¿no? Ahora, eh, una cosa que no les mencioné, que sí lo hablamos la vez pasada, era el skewness y la kurtosis, ¿no? Que es básicamente medidas de cómo se comportan los datos, ¿no? Por ejemplo, el skewness vendría a ser justamente lo que decíamos, ¿no? De que si va hacia uno de los lados o no. Si es que estamos, pues, generando, pues, desviaciones, o si tenemos desviaciones en los datos. Y eso es importante porque nos nos aleja de la normalidad, ¿no es cierto? Entonces hay valores que pueden usarlo como referencia. Por ejemplo, en skewness se espera que sea pues 0.5 o menos 0.5 y kurtosis, que es la otra medida de qué tan alto o bajo los datos. Déjenme mostrar la imagen para que puedan tener una idea. Aquí. Entonces, en este caso, tenemos un skewness hacia la derecha, ¿no es cierto? Están más hacia este lado, ¿no? Por ende los valores son positivos en el valor de skewness. Y kurtosis significa qué tan aplanados, o sea, que estén los datos por aquí, o qué tan, digamos, altos estén los valores que hemos observado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, déjenme mover esta pantalla aquí. En este caso, son más altos, como ven aquí, no hay como una especie de medición de 2.7, 2.8 en este caso, ¿no? Y en nuestro ejemplo, 2.3. Entonces, estos dos valores te ayudan a definir si es que es normal o no. ¿Por qué? Porque la distribución perfecta va a tener un skewness menor a 0.5. Este valor de aquí, si es menor a 0.5, es un punto a favor de que tu distribución sea simétrica. En nuestro caso, no lo es, ¿no? Lo mismo con kurtosis. Si tienes un valor que sea menor a 2, también es otra medida de que puedes usar como un criterio extra de que sea eh, simétrico o no. Entonces ya tenemos varios. Miren, tenemos que la media y la mediana estén cercanas, porque dijimos que deben estar en el centro, ¿no es cierto? En este caso no lo son, ¿no? 37 y 34. Luego dijimos que en el gráfico se vea como una campana. Definitivamente no se ve, ¿no? Y luego dijimos que la kurtosis sea menor a 0.5 o que el skew es menor a 0.5 y el kurtosis menor a 2. Tampoco, ¿no? O sea, no cumple absolutamente para nada, ¿no? Y luego el último criterio, que como les decía, no me gusta mucho usarlo, pero está disponible, es el Shapiro-Wilk, ¿no? Que el comando es will. Y en este caso te sale con un P de 0.14, ¿no? Como ven, ¿cómo interpretaría este valor? Bueno, los que estuvieron la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Me escuchan? ¿Alguien se anima a interpretar el Shapiro-Wilk? Déjame ver quiénes estuvieron, quiénes están de la vez pasada. Bueno, Iván y... Ah, Juan. Juan también creo que estuviste, ¿no? La vez pasada. No sé si alguno de los dos quiere interpretar el Shapiro-Wilk. No recuerdo bien, doctor, cómo era la interpretación. Claro, es que es justamente lo opuesto. Ajá, algo- Claro. No, no sé no si... tenía que ser mayor a uno, creo, algo así. Ah, bueno, la 0.05. Claro. O sea, eh, claro, para eso necesitamos hacer un pequeño repaso de prueba de hipótesis, ¿no? Pero la prueba de Ajá, hipótesis es algo que, déjeme
ponerlo aquí. Creo que tengo un resumen de eso. O si no lo escribimos. O sea, la prueba de hipótesis está basada en cuál es tu hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula vendría a ser, digamos, la no diferencia, casi siempre, ¿no? La no diferencia, el no efecto, o el que los valores son iguales, que no han cambiado. Es justo lo contrario a lo que quiere el investigador, ¿no? Normalmente el investigador lo que busca es que encontrar una diferencia, ¿no? Una diferencia estadísticamente significativa. Eso es lo que al final existe como una especie de cacería de ese hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente los resultados estadísticamente significativos son los que las revistas publican, ¿no? Muy pocas revistas aceptan estudios negativos, excepto que sean estudios enormes, ¿no? Pero hay ese problema en la ciencia actual, ¿no? Que tenemos mucho sesgo con respecto a los estudios negativos. Pero, ¿qué es lo que normalmente pasa? Normalmente lo que pasa es de que cuando uno busca la hipótesis nula, ¿no? O sea, cuando uno escribe tu hipótesis, o sea, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? Uno escribe ya tu hipótesis nula, vendría a ser que, no sé, que el grupo A, la media del grupo A, ¿no? La media del grupo A sea igual a la media del grupo B, ¿no? Que es justamente lo que no queremos, ¿no? Porque imagínense, estamos probando el medicamento nuevo que en el grupo A versus el control, que es un placebo en el grupo B. Definitivamente no queremos que pase eso, ¿no es cierto? Esa es nuestra nula. Y nuestra hipótesis alterna, solo estoy usando para escribir, vendría a ser que la media de A sea diferente, ¿no es cierto? Sea diferente a la media de B. Entonces, ese sería como que nuestro ideal, ¿no? Ahora, si queremos ser más precisos, podríamos decir que esperamos que la media de A sea mayor que la media de B, ¿no? Por ejemplo, si estamos midiendo, pues, no sé, calidad de vida, ¿no? Más score o más puntaje es mejor, ¿no? Mejor calidad de vida. Entonces, esta es nuestra hipótesis alterna. Eso es lo que normalmente se busca, ¿no? Tú tienes tu nula y tu alterna. Entonces, ¿cómo funciona el test o la prueba o digamos, el valor de P? Por ponerlo de manera bien simplista, ¿no? Cuando tú tienes P menor a 0.05, ¿no? Pero es importante, es menor, no menor o igual, es menor. Entonces, si P es menor a 0.05, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a rechazar la nula. ¿Entienden? Eso es lo que no se tienen que olvidar. Es lo mínimo que deben de saber. Cuando es menor a 0.05 vas a rechazar la nula. ¿Qué quiere decir eso? Que tú rechazas que no haya diferencia o que la media de A sea igual a la media de B. Lo estás rechazando. Y por ende, infieres, por eso es estadística inferencial, infieres que posiblemente tienes evidencia a que sean diferentes. Esto es muy importante. No estamos diciendo que no podemos afirmar que son diferentes, sino estamos rechazando la nula y por ende podemos inferir que son diferentes. O sea, en otras palabras, la ciencia está avanzando negando hipótesis nulas, nunca afirmando hipótesis alternas. Esto es muy interesante desde la perspectiva filosófica, porque al final estamos buscando la verdad, ¿no? Digamos, rechazando mentiras, ¿no? O rechazando la no verdad, en vez de buscar la verdad. Entonces, justo en base a esa pregunta es que nace una nueva estadística que busca justamente la alterna, que es la estadística bayesiana y sus variantes. Pero normalmente sucede esto, ¿no? Que lo que hacemos es rechazar la nula. Ahora, ¿qué pasa si la nula es lo que yo quiero? ¿No? ¿Entienden? Ahí viene lo complicado o digamos, lo que a veces es confuso, ¿no? Imagínense que la nula vendría a ser que la media, por poner un ejemplo, ¿no? La media, o sea, yo defino esto a priori, porque, no sé, me da la gana de hacer mi test así y lo decidí así, y mi alterna va a ser lo contrario más bien, ¿no? Mi alterna va a ser que la media sea igual a la media A sea igual a la media B. Ahora,
¿Qué pasaría, ¿no? Nuevamente decimos, tengo un P de 0.01. ¿Qué pasaría? Estamos con este valor rechazando la nula. O sea, estamos rechazando que A, la media de A, sea mayor que la media de B. ¿No es cierto? Entonces, en otras palabras, si yo quiero esto, ¿no? Porque acuérdense, mi objetivo es que A sea mejor que B, porque es mi tratamiento experimental versus mi tratamiento común o placebo. Entonces, en ese escenario raro que se me ocurra hacer esto, que no es común, casi nadie hace, eh, si yo tengo un P de 0.2, o en otras palabras, un P mayor a 0.05, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? En este caso, si es mayor o igual, ¿no? A 0.05, ¿qué pasa? No puedo rechazar la nula. ¿Entienden? Entonces, solo cuando en casos raros como este, en los que yo pongo en la nula lo que yo estoy buscando, necesito que mi P sea grande, que mi P sea mayor de 0.05, ¿entienden? Y eso es lo que pasa con Shapiro-Wilk. Por eso es que es al revés. ¿Qué pasa con Shapiro-Wilk? Shapiro y Wilk, cuando crearon el test, dijeron que la nula va a ser que la distribución, en este caso, de la edad, ¿no? Porque mi variable es la edad, la distribución de la edad es no diferente a la distribución normal teórica. Teórica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciéndote de que si no es diferente de la normal, es que probablemente es similar a la normal. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? ¿Entienden? Entonces, la hipótesis nula en Shapiro-Wilk es lo que yo quiero. Por ende, muy diferente a lo que normalmente pasa, yo busco un P grande, un P mayor a 0.5. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? 0.14. ¿Ven? 0.14 quiere decir que no podemos rechazar la nula y por ende la distribución de la edad es no diferente de la distribución normal. Por ende, puede que sea normal. Pero ¿se acuerdan que hemos visto todos los demás criterios y todos me han dicho que no son normales? ¿Sí? La imagen está horrible, el skewness, el kurtosis no cuadran, la mediana y la media tampoco cuadran, pero sin embargo Shapiro-Wilk me está diciendo que sí es normal. Ahora, ¿qué pasa si yo simplemente corro Shapiro-Wilk y no hago todo lo demás y le creo a Shapiro-Wilk? ¿Me entienden? Este es un claro ejemplo de un falso positivo. Me está diciendo que es normal, pero no lo es. Por eso es que les digo que Shapiro-Wilk no funciona bien con números muestrales pequeñitos, menores a 100, digamos, menores de 50, ni funcionan bien con valores muy grandes, con, digamos, muestras de 1000, 2000. Va a dar lo mismo, va a tener siempre el problema de que va a decirte que son normales las variables. Entonces, no lo usen, acostúmbrense a ser detallistas y evaluar pues todos estos puntos que hemos conversado. ¿Les quedó claro ahora sí cómo evaluar el Shapiro-Wilk? ¿Sí te Sí, quedó claro, Iván? Ah, sí, sí, doctor, creo que ahora ya está quizás más entendido que la vez pasada. Genial, genial. Porque doctor. esto es bien importante porque ahorita para terminar vamos a hacer un t-test y con eso terminamos hoy para luego eh, conversar la vez pasada la siguiente vez, perdón, con un test de variables categóricas. Entonces, ahora que ya sabemos que nuestra edad, bueno, esto es un mal ejemplo porque no es normal, déjeme buscar una normal. Me parece que era... déjeme ver si este es normal. No, definitivamente no. Ah, ya sé cuál. Creo que es esta. No, tampoco. ¿Cuál era la normal que vimos la vez pasada? Mm, Déjeme ver un ratito en la... Ah, ya sé. A ver un momento. Está aquí en la otra base.
Pero básicamente es la idea, ¿no? Vamos a asumir que tenemos una normal. Estoy cargando. Esta no. Esta es la base que les pasé. ¿Cómo se llama la base que les pasé, Iván? ¿La tienes a la mano? Ah, sí, sí, a ver, es dataset, o, sí, dataset-x.dta. Ahí ya. Entonces, qué raro. 3, 4. Ah, ya sé por qué. Sí, es que en esta de aquí no está, está en la otra. Déjame, voy a cargar la original, porque justo las variables que les envié, no hay ninguna que sea aproximadamente normal. Pero déjeme abro aquí. Mm, Ese estaba en el estudio de... Pero sí les ha quedado claro lo demás, ¿no? Lo de cómo confirmar que es normal o no. Eso sí quedó claro. Eso es lo más importante, creo, del empezar en este tema. Y no se olviden de anotar los comandos que hemos visto ahorita. No sé si se los puedes compartir, Iván, o tener ustedes, no sé, un repositorio entre ustedes de los comandos que van aprendiendo. Creo que es una buena forma de, de poder, digamos, tener un pool de comandos para ir repasando entre ustedes, ¿no? Déjame ver si aquí está. Sí, me parece que la vez pasada habíamos hecho justo uno, no sé si lo tienen también, chicos, los que están hoy día, porque la vez pasada sí habíamos hecho algo parecido, después nos quedamos un rato viendo eso, eh, para ver cómo íbamos a coordinar para guardarlo en el Drive. Tenemos un Drive justo en la sociedad donde guardamos los archivos que, bueno, que son acerca de la sociedad, ¿no? Claro, eso sí deberían hacer, tener a la mano o sea, armar de repente una carpeta de, de la parte estadística o algo así, ¿no? Para que lo puedan compartir entre ustedes. Y sobre todo practicarlo, yo creo que es el tema más importante. Aquí está, ya lo encontré. Listo. Entonces, finalmente, lo que vamos a ver es cuando ya tienes, digamos, una variable que es normal. En un momento ahí. Parece que hay, no sé por qué no carga mi stata. Pues lo estoy reiniciando. Ya, listo, ya lo reinicié ahora sí. Entonces, lo que les estaba diciendo era de que cuando ya tienen una variable que es normal, una de las cosas importantes ahora es definir cuál es tu hipótesis. Entonces, vamos a asumir que nuestra variable principal va a ser no sé, en este caso tengo una variable de dolor, aquí, por ejemplo. Déjenme mostrarles. Listo.
¿Se ve mi pantalla? Todavía no, ¿no? Ahora sí. Todavía no, doctor. Ahora ya. Listo. Ahora sí. Ya conseguí mi... Este es otro estudio eh, que no les puedo compartir lamentablemente porque se trata de un estudio que está activo. Pero básicamente lo que hemos visto aquí es un ensayo clínico para comparar el uso de estimulación cerebral, un tipo de estimulación cerebral eléctrica, usando unos electrodos de baja corriente, obviamente, asociado a terapia de espejo, ¿no? Para dolor de miembro fantasma. No sé si se han escuchado de esa patología. Es una patología asociada a la amputación de miembros, casi siempre pues miembro superior e inferior, que posteriormente a la amputación persiste una alteración perceptual, ¿no? Y siguen sintiendo y siguen incluso teniendo dolor del miembro ya amputado, ¿no? Eh, entonces, y es un tipo de dolor muy difícil de manejar porque tiene una connotación neuropática de origen central, ¿no? De origen sobre todo sistema nervioso central, probablemente sensoromotor. Entonces, esta terapia alterna que se está validando ahorita aquí en el centro eh, usa pues este tipo de estimulación justo en el área cerebral que según otros estudios hemos visto que está alterada en estos pacientes y más un espejo, ¿no? Que es tratar de que mueva, digamos, la pierna izquierda que sí tiene y que trate de hacer una imaginación motora de movimiento de la otra pierna. Y mientras está siendo estimulado la corteza motora. Entonces, eh, una de las variables principales, ¿no? Es el dolor, que justamente es la que hemos medido. Entonces, en este estudio tenemos, por ejemplo, esta distribución, ¿no? Esta distribución, como ven aquí, no es perfectamente normal, pero se aproxima, ¿no? Se aproxima, quizá tenemos un pequeño aquí outlier en esta parte de, digamos, no sé, 8 o 7, pero tiene un comportamiento posiblemente normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es usar la otra, este, el otro comando que les dije, ¿no? Que es el detail, ¿no? El summarize detail. Y como ven, la media y la mediana están muy cercanas, ¿no? Menos 2 algo, ¿no? Tenemos un skewness con un valor absoluto de menor a 0,5, está en 0,2, como les decía, ¿no? Y una kurtosis que se aleja un poco, está entre el rango de 3 a -3, pero está dentro de lo esperado, ¿no? Y tenemos un número muestral de 112, ¿no? El cual al menos teóricamente nos asegura, como les decía, ¿se acuerdan que cuando Gauss vio este comportamiento, mientras más datos le agregabas, más probable era de que sea normal, de que se comporten de manera normal? Y eso se denominó pues el teorema del límite central, ¿no? Que mientras más datos le agregues, tienes muestras más y más y más grandes, más probable es que sea normal, ¿no? Y para finalizar, el test, ¿no? Que en este caso es casi significativo, ¿no? Acuérdense que estamos esperando que sea mayor a 0,05, en este caso sí lo es, así como vemos casi todos los criterios cumplen, ¿no? Entonces ya sabemos que esta variable es normal. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo podemos definir? Déjenme mostrarles una imagen que creo que es muy interesante para entender el porqué de esto. No sé si ven en pantalla, ¿no? Este es el concepto, ¿no? Imagínense, tienen dos estudios, ¿no? El experimento 1 y el experimento 2. Y en cada uno tienen, pues, dos grupos que están comparando. En este caso, imagínense que es el tratamiento A versus el tratamiento B. No importa lo que sea. Y tienen, pues, una medición de 40 y tantos, ¿no? Y de digamos, 38, 35, por ponerlo así. Y en el otro experimento también tienen lo mismo, miren, 40 y tantos y 30 y tantos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia en estos dos experimentos si las medias o medianas, no sabemos bien cuál es, pero su medida de tendencia central son similares? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Alguien podría decirme? ¿O Podría ser ustedes? el intervalo o el rango que están ocupando este,
entre, bueno, el del experimento 1 es un rango más corto, ¿no? En cuanto al experimento 2 son ya más amplios. Exacto. No, y acuérdate que el rango es una medida de ¿qué? De dispersión sería. Claro, de dispersión. O sea, la respuesta es, la diferencia entre el experimento 1 y el experimento 2 son las dispersiones. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? De que el valor puntual, en este caso 40 y tantos y aquí 30 y tantos, no es suficiente para poder ver una diferencia. Tenemos que hacer un test estadístico. Y el clásico test para comparar medias, digo clásico porque hay muchos más, pero el clásico es el t-test, ¿no? O la prueba T. Y que es justamente lo que hace, es lo que acaban de decir ustedes, ¿no? De tomar el valor puntual, calcular una diferencia y ver las dispersiones de esas diferencias y compararlas entre los dos. Entonces, ¿qué creen? ¿Cuál es su intuición? ¿En el experimento 1 va a ser diferente los grupos o en el experimento 2 van a ser diferentes los grupos? ¿En cuál creen que vamos a encontrar una diferencia? Así viendo el gráfico nada más. ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Quizás en el uno, doctor, porque los datos o sea, no se solapan, porque en el 2, por ejemplo, podemos ver que hay varios datos que se están solapando, ¿no? O sea, tienen los mismos valores, ¿no? Exacto. O sea, ese es el concepto. Al final, las pruebas de comparación de medias, o sea, las pruebas test, lo que van a hacer indirectamente, de una forma matemática, digamos, un poco más compleja, pero para entenderlas simplemente lo que van a hacer es comparar esas medias con sus dispersiones y ver qué tanto se solapan. Si no hay solapamiento, va a ser significativamente estadístico. Y si lo hay, probablemente no lo sea. Ahora, obviamente, no va a ser tan extremo como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Hay veces que en la gráfica no lo podemos determinar, por ende necesitamos hacer el proceso estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer esa misma comparación formal, pero ya ustedes tienen la idea, básicamente han hecho digamos, al ojo han tratado de hacer una prueba t-test, que es justamente lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, para hacer el t-test, necesitamos básicamente tres assumptions, ¿no? Importantes, pero dos sí tienen que estar y el tercero solo tenemos que saberlo. El primero es la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Independencia de los datos o de las observaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes varios datos que están correlacionados, o sea, que los he medido varias veces de la misma persona, no podría ser este tipo de t-test que vamos a hablar ahorita el día de hoy, que es el t-test no pareado, ¿no? Por ende, tienen que ser independientes, o sea, la medida, voy a mostrarles aquí, este es como el Excel, digamos, esta medida del menos 4.1 es independiente de esta medida menos 8. ¿Por qué? Porque esta menos 4 viene de este paciente y este menos 8 viene de este paciente. Cada una es independiente. Han pasado por un proceso de medición independiente. Ese es el primer concepto. Entonces vemos que en Doctor, este caso, sí. doctor, disculpe, creo que no está compartiendo la pantalla, me parece. Ah, ¿en serio? Perdón. A ver, O no sé ahora, si los chicos la ven. Ah, ya, sí, ahora sí. ahora sí. Sí, lo que les decía es que el primer concepto era independencia de la observación, que les escribí aquí, y cómo se las muestro en como Excel, ¿no? Como una especie de hoja de cálculo. Que este menos 4 que ven aquí es independiente de este menos 8. ¿Por qué? Porque este ha sido medido de este paciente y este de este otro paciente. Entonces son mediciones independientes, ¿no es cierto? Ese es el primer concepto, le hacemos un check porque sí lo cumplimos. El siguiente es la normalidad, ¿no? Normalidad, que ya lo hemos visto, que también cumplimos, ¿no? Y el tercero es
la varianza, ¿no? Si es que las varianzas son iguales o no. Esta no hay que necesariamente, digamos, no es como las otras, ¿no? Que si no las tienes, no puedes usar un t-test, sino que tienes que saberlas para corregirlas, usando variantes del t-test, ¿no? Pueden tener, pues, varianzas. ¿A qué me refiero con la varianza? Me refiero a esto, ¿no? Que es una medida de dispersión. Por ejemplo, si volvemos a nuestro gráfico anterior, este de aquí, ¿se acuerdan de este gráfico que les mostré? Digamos, este rango, como lo decían ustedes, podemos calcularlo y representarlo como varianzas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el grupo A y el grupo B tienen que tener varianzas similares. Imagínense que este grupo de aquí sea el A y este sea el B. Esta varianza es pequeñita y esta varianza es muy grande. Entonces, en ese caso tenemos que ajustar por diferencias de varianzas o varianzas desiguales. Y eso se lo ajusta con un comando que vamos a ver, pero lo importante es saber más o menos cómo son sus varianzas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso en Stata? Es bien sencillo. Primero necesitamos tener los grupos, ¿no? Esta es nuestra variable continua. Lo que vamos a hacer es compararlo entre el grupo A y el grupo B, que en este caso nuestro grupo, como es una variable nominal, la voy a representar con este nombre, que en este caso es Mirror Therapy o terapia de espejo. Y tenemos que el grupo 0 es el sham o el placebo, y el 1 es el grupo que recibió el verdadero tratamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ver si es que este valor tiene la misma varianza en el grupo 0 o en el grupo 1. Entonces, para eso vamos a hacer este mismo gráfico que les he mostrado aquí, solamente que con nuestros datos en Stata, ¿no? Entonces, para eso van a poner boxplot y van a colocar el nombre de su variable, que en este caso es este nombre raro, y van a poner las categorías que desean. Perdón. Tiene que ser todo junto. Oh, un ratito. Estoy con el 16. En el 16 es GraphBox. Espérense, déjenme confirmar si es que es GraphBox o... Entonces GraphPlot. Disculpe, doctor, cuando se refiere a t-test, ¿se refiere a la prueba T-de-Student? Claro, a la prueba T. Ya sé. Es como box. Sí, o sea, al final es otro nombre que se le da porque la prueba T-de-Student está basada en la distribución T. Puedes llamarle prueba T o prueba T-de-Student, es lo mismo. Solamente que la distribución es... claro, es GraphBox. Qué raro. Es que lo puse boxplot, sí, es GraphBox. Listo, entonces GraphBox y colocamos lo mismo. Nuestra variable, que sí se ve, ¿no? Como ven, este es el grupo 0, este es el grupo 1, y como ven, las varianzas podemos decir que son similares, cercanas, así que podemos asumir similar varianza. Entonces le damos check al tercer assumption. Entonces ya teniendo clara estas tres cosas, o sea, ya sabemos, es normal, nuestros datos son independientes, y las varianzas, después de haber hecho ustedes este pequeño test, este pequeño gráfico en realidad, van a determinar el tercer criterio o el tercer supuesto, y luego lo que van a hacer es el t-test, ¿no? Que en este caso, este es el comando que se va a usar, que puede ser llamado como mencionaste, t-student, ¿no? Pero al final es t-test el nombre más común. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a representar la sintaxis? Van a colocar el nombre de la variable continua, en este caso es dolor de miembro fantasma, y van a colocar el comando by, que son los grupos.
o las categorías en este caso van a ser solo dos, ¿no? Nuestro grupo 0, que hemos visto aquí, y el grupo 1. Y te genera este t-test con varianzas iguales. ¿Ven aquí? Les dice, Stata les está diciendo que por si acaso estoy usando varianzas iguales, que no es lo mismo a agregarle aquí y colocarle el comando de unequal, ¿no? Y les genera unequal variance, o sea que las varianzas no son iguales. Pero en nuestro caso estamos asumiendo varianzas iguales, ¿por qué? Porque en nuestro gráfico hemos visto que son muy similares, ¿no? Entonces, ¿sí entendieron cómo ver la varianza, no? Me refiero al rango de los datos que van desde esta línea hasta esta línea. Son muy similares, a diferencia de que, por ejemplo, tuviésemos algo como esto, ¿no? En el que tienes, imagínense, este chiquito con este grande. Si tuvieras, este es tu grupo 0, este es tu grupo 1, definitivamente tienes que usar varianzas desiguales. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Ya para terminar con lo del día de hoy. Lo que estamos haciendo es comparar, recuerden lo que dijimos hace un rato, comparar las medias y comparar la dispersión de cada una de las medias. Si es que las dispersiones o los rangos de los datos no se solapan, vamos a tener que es algo significativo. Si es que sí se solapan, va a ser no significativo. Así de sencillo, eso es lo que hace el t-test, es bien sencillo. Como ven aquí, ¿qué creen? ¿Cuál sería su digamos, ¿qué creen ustedes que se va a encontrar solo viendo los datos? ¿Cuál sería su predicción? Esa es la palabra. ¿Va a ser similares o van a ser diferentes los dos grupos? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Bueno, quizás son similares Claro, ¿por qué? porque se solapan, ¿no? Claro, o sea, mira, como ves, si esta línea la jalas hasta aquí, hay una pequeña partecita que no, pero casi todo está incluido en este de aquí. Y si te fijas, los valores extremos también están casi iguales, ¿no? Entonces, ya solo viendo el gráfico de cajas y bigotes, que creo que así se llama en español, vas a poder tener una idea general de tu t-test. Ahora vamos a confirmarlo, ¿no? En el test vas a tener tu P, el P que debes de ver es este de aquí que está en el medio. ¿Y qué te está diciendo? Empecemos a leerlo desde arriba, ¿no? Que el grupo 0 tiene 55 pacientes, su media es en este caso este número, su desviación estándar es este número, este es su error estándar y su intervalo de confianza, ¿no? Y luego del siguiente grupo lo mismo, y luego el combinado, que es como que el resumen de todos los datos, y luego la diferencia. ¿Qué es lo que nos importa? Como ven aquí, lo que queremos es que haya una diferencia entre los grupos, ¿no es cierto? Como les decía, normalmente el investigador busca eso, encontrar una diferencia entre grupos. Por ende, tu hipótesis nula es que esa diferencia es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya diferencia, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, esa es tu hipótesis nula. Acuérdense, si es que nuestro P sale menor a 0.05, rechazaríamos la nula. En otras palabras, estaríamos brindando información o evidencia a que hay diferencia entre mis grupos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con nuestro t-test? Nuestro p-valor es 0.25. ¿Qué quiere decir eso? Que no habría diferencia entre los grupos, ¿no? O sea, no se puede asumir que las dos medias son distintas. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes rechazar la nula. Simplemente. Entonces, como no puedes rechazar la nula, no puedes asumir tu alterna. Así que al final estaríamos diciendo que no hay una diferencia potencialmente entre nuestros grupos, ¿no? Básicamente eso es lo que nos está diciendo aquí el t-test y que es una evaluación indirecta de las medias y sus dispersiones. Todo esto que ven aquí son formas diferentes de representar la dispersión.
Así que ese es el concepto que quiero que se les quede claro, ¿no? Que al final, cuando tú comparas medias, no puedes comparar el valor solito de la media. Tú comparas su media con su dispersión. Y si esas dispersiones, ¿no? O sea, si las medias son diferentes y sus dispersiones no se solapan, va a existir una diferencia estadísticamente significativa. Si las medias son diferentes, pero las dispersiones se solapan, no va a ser diferente, ¿no? Si las medias son iguales, obviamente no va a ser diferente probablemente, ¿no? Pero a lo que voy es de que el criterio más importante es la dispersión. Y usando el GraphBox, este comando, pueden incluso ustedes representar en el paper esa no diferencia o esa diferencia, como lo hemos visto en este ejemplo aquí, ¿no? Entonces, hoy día lo que hemos hecho es eh, revisar desde el inicio las variables, la descripción, hemos conversado un poco de cómo describir la normalidad, ¿no? Ahora, lo que les invito a hacer es, con estas mismas variables que tienen en esta base, vamos a asumir que son normales, porque para términos generales de aprendizaje no hay problema. Para sus papers obviamente estaría mal, ¿no? ¿Dónde está esa base? Creo que ya la cerré. Pero en esa base van a encontrar algunas variables numéricas, como por ejemplo edad, como por ejemplo el HAD, que es una escala de depresión, de escala de ansiedad también hay ahí. Entonces, úsenlas y generen el t-test. Empiecen siempre por los assumptions. ¿Cuál es el peor error que siempre veo? Es de que se aprenden a hacer directamente esto, ¿no? O sea, es como mecánico. Copian esto y luego ven esto. Y ya está, y listo. Y si es que sale menos de 0.05, se alegran. Y si no, ya fue. No, ya por las puras todo el estudio. Pero en realidad, lo más importante es entender cuáles son los tres supuestos. La independencia, la normalidad y la similitud de las varianzas, ¿no? Que tiene un nombre también bien conocido, ¿no? El homocedasteidad, creo que es en español, que es lo mismo que decir varianzas iguales, solo para que suene más bonito, más llamativo, ¿no? Para decir que saben algo. Muchos profesores de estadística lo llaman así, pero al final es qué tanto se diferencian las varianzas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les digo? Porque si las varianzas son diferentes y usan un t-test de varianzas iguales, probablemente este no sea el P más correcto. ¿Me entienden? Lo mismo, si tus datos no son independientes y usas un t-test no pareado, o sea, para datos no independientes, también va a estar mal. O sea, no es solo el ejecutar el comando y está, hay que entender los criterios. Así que ese sería el mensaje, repítanlo hoy día o en la semana, los comandos que les he pasado, el GraphBox para ver eso, el que ya les mencioné, el Summarize, el Shapiro-Wilk, y finalmente el t-test, esta sintaxis, que es la sintaxis para t-test de varianzas iguales no pareado. Ese es el que hemos hecho hoy. La siguiente reunión podemos hacer el pareado, ¿no? Y el de varianzas no iguales, para que vean que al final la interpretación es muy similar, ¿no? El concepto es el mismo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario? Creo que hay un mensaje que escribieron hace rato y no leí. En el 1, ¿por qué? Ah, verdad. Respondiste eso, no leí. Sí, ¿alguna duda o comentario? Ah, sí, doctor. Bueno, quizás no es mucho sobre el tema que hemos visto hoy, pero estaba viendo algunos estudios y, por ejemplo, hay algunos que hablan sobre se me fue el nombre. Ya. eh, Sobre un análisis bivariado y hacen varios análisis bivariados y hacen, por ejemplo, hay otros estudios donde hacen un análisis multivariado, ¿no? Más o menos quisiera saber si de manera rápida me puede dar alguna idea sobre qué diferencia hay entre usar uno u otro, no sé. Claro. En realidad esa es una pregunta bien importante porque los estudios que usan múltiples eh, comparaciones bivariadas, lo que estamos haciendo es un tipo de comparación bivariada, ¿no? Entre los dos grupos, las medias de dos grupos, el grupo 0 y el grupo 1.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene múltiples comparaciones y variadas, tu error de decir que algo es verdadero o de rechazar una nula, ¿no? Como hemos visto, tu error de que esto pase simplemente por repetirlo tantas veces en múltiples, digamos, comparaciones, es muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que al final puede que por tanto explorar vas a encontrar algo significativo y no significa que lo sea. Entonces, en esos casos es necesario dos cosas, o ajustar, ¿no? O hacer un análisis multivariado, tipo, no sé, un ANOVA o hacer una regresión o hacer otra cosa que te permita pues controlar, digamos, algunos factores para no repetir tantas bivariadas. Entonces, la respuesta corta sería el estudio que hace múltiples bivariadas debe decirte en su objetivo que es un estudio exploratorio, que es un estudio que no te confirma nada, que va a ayudarte a generar hipótesis, que no te está diciendo, digamos, una información para tomar una decisión, ¿no? Para poder creerle a ese estudio, tiene o que hacer una multivariada ajustando cosas o tiene que ajustar su p-valor usando métodos de ajuste para que, digamos, no tengas tan alto ese error. Pero en otras palabras, mi recomendación sería, si están leyendo literatura de tipo clínica, los estudios que hacen múltiples comparaciones de preguntas muy similares, pero así como explorando, no son tan confiables, ¿no? Ese sería el mensaje. Excepto que ellos propiamente te digan, ¿no? Que, ¿sabes qué? Mi objetivo es explorar y a partir de lo que encuentre recién voy a hacer un estudio para confirmar. Eso está bien, eso se hace bastante, sobre todo en ciencias, digamos, como hemos visto, de fase 1, de fase 0-1, en la que recién estás explorando potenciales asociaciones, correlaciones. Pero si es algo clínico, no sería lo ideal, ¿no? Ese sería el mensaje. Lo vamos a ver más adelante con algún tipo de estadística multivariada, pero al final esto es como bloques, ¿no? O sea, no es posible entender una regresión multivariada si es que no entendiste bien qué estás haciendo en el t-test. Porque cuando vas construyendo esa pared de a pocos, realmente es una pared robusta, ¿no? Para que tengan como una analogía. Por eso es que ahorita parece que estamos yendo bien lento, pero cuando llegan a entender bien todo eso, lo demás es simplemente expansiones de lo que ya saben. Expansiones de comparar las dispersiones de diferentes formas, al final. Expansiones de cómo interpretar tu P y tus hipótesis nulas y alternas, y simplemente ir cambiando pues la sintaxis en Stata y nada más. La interpretación va a seguir ahí, ¿no? Entonces, sí, ese sería el mensaje. No sé todavía cuándo podamos hacer la siguiente. Quedaría pendiente hacer dos cosas. Completar el t-test, ¿no? O sea, las dos que faltaban. Y la siguiente es hacer lo mismo de bivariado, pero con variables nominales y ordinales. Que eso tiene otros detalles extra que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. Planteas cuál es tu hipótesis, pruebas tus supuestos para ver si los cumples, luego ejecutas tu comando en Stata y luego interpretas tu P en el contexto de tu pregunta, de tu hipótesis nula, y nada más. Luego van a tener que repetir y repetir eso múltiples veces con diferentes modelos, con diferentes tests, pero siempre el proceso es el mismo. Eso es lo interesante de la estadística clásica, así que hay que aprovechar eso para digamos, aprenderlo de manera más rápida, ¿no? El tener esa idea. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta más. Igual muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido de algo y que practiquen. Ese sería mi mensaje final, practicar y practicar, porque lamentablemente no es algo que van a hacer todos los días, ¿no? Entonces se les va a ir olvidando los detalles que hemos hecho hoy, ¿no? Entonces, y me parece muy buena idea de que tengan en el Drive ustedes mismos un Word o cualquier otro texto, editor de texto, con todos los comandos que van a ir agregando poco a poco, ¿no? Y, y compartirlo entre ustedes, ¿no? Y practicarlo entre ustedes. Igual pueden descargarse bases de Stata que están libres ahí, para que practiquen los comandos, así que no hay limitaciones al respecto, ¿no? Genial, entonces quedamos así, Iván. Coordinamos para la siguiente vez y muchas gracias igual.
por el tiempo. Gracias por su tiempo, doctor. Como siempre, muy productivo. Espero que también haya sido productivo para los demás. Eh, Así que nos estamos viendo en la próxima reunión. Genial. Listo. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Ya se fue el doctor. Allá. Uy, no, no paré la grabación. Ah. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bueno, creo que ya Juan estaba ocupado, ya salió.